pues ya estamos por aquí y vamos a acceder primeramente a esta casa. Como os digo, he estado mirando por fuera. Ahora intentaré grabar un poco por fuera de lo que es el recinto, pero es inmenso, vamos, es un pueblo. No sé cuánta gente estaría viviendo por aquí, pero es súper grande. De hecho, vamos a mirar esta casa a ver cómo está. Porque ya os digo, voy a entrar como siempre hago, primeramente con vosotros, ¿vale? Que no he mirado todavía nada, ni nada. Solamente a ver cómo está todo, y cómo eran estas casas por dentro. Pues digo, aquí habría muchas cientos de familias, es grandísimo esto. Mirad, esta es una de las habitaciones, con los armarios empotrados. Y si os dais cuenta, casi todo está hecho de madera. Es una pasada, ¿no? Casi todo está hecho en madera. Vamos a... Y esto sería, imagino que lo que es el salón, porque esto es que digo, es que es inmenso. Mirad, todavía quedan los restos de la losería que había aquí. Mirad. Buah. Mirad qué pedazo de cocina. Yo creo que esto sería este sitio sería algo comunitario, porque es que es muy grande. Y mirad qué pedazo de cocina para una sola vivienda. Yo imagino que sería eso, una cocina que la usarían varias familias. Esto está todo en la afuera, pero mirad qué espacio. Mirad qué pedazo de habitación. Les digo, voy a ir, conforme vaya viendo más cosas, os voy a ir enseñando poco a poco lo que vaya encontrando, porque ya digo, es súper grande. Y esto sería un vídeo de una hora y algo. De todas maneras, si os gusta, dejadlo en comentarios, y si hay bastante apoyo, pues volveré y haré un vídeo completo de todo el pueblo. Porque es digno de ver esto, ¿eh? Mirad, otra habitación, pero aquí se ve ya que hay algo de teja y el techo se está viniendo abajo. Si os dais cuenta, casi todo tiene un tono rojizo y es del polvo de la mina. Se ve que se mete por todos lados, porque si os dais cuenta, las tejas, todo, es que no sé si con el sol se aprecia, pero todo es de color rojizo. Mira qué escalones. Esto en su día tuvo que ser una maravilla. Ya os digo, es que es súper grande todo. Esto se ve que sería... Ah, mira, es un lavadero. Mirad la pila. Bueno, sigamos por aquí. Y esto imagino, mira, para las gallinas. Mirad, otro de este para las gallinas, con comedero. Aquí hay otros comederos. Y además, esto sería como un corral o algo. Vamos a intentar salir fuera a la calle. Bueno, pues vamos a salir hacia la calle. Ya digo, es que he tenido que cambiar de cámara porque se sobrecalentaba. Es increíble la calor que hace. Estamos a 40 y tantos grados y es que se sobrecalentaba la cámara. Mira, esa casa es de la que hemos salido y vamos a entrar a esta. Están justamente al lado. Pero verás, justamente es que es toda la estructura básicamente igual. ¿Ves? Son con tonos rojizos. Y ahora cuando haga algunas tomas de lo que es el pueblo que está más adentro, veréis que es increíble, vamos. Mirad. Que pongamos un poco de luz. Mirad. Hay algún resto todavía de la lámpara. Pero esto es grandísimo. Mirad la cocina. Y estos son dos casas aquí aisladas antes de lo que ha llegado al pueblo, ¿eh? Mira. Y el estilo de lo que es las losas se ve que era el mismo para todas las casas. Pero el suelo está echado abajo. Mira. Buah. No sé si lo apreciáis. Mira la chimenea. Se ha desprendido y
y se ha venido abajo lo que es la chimenea. No sé si se aprecia. No sé si se aprecia ahí los ladrillos de la chimenea. Pero o sea, es que se ha venido completamente abajo. Se ha despegado, cosa más curiosa. Y el suelo, ya os digo, mira cómo está el suelo. Hay como una especie de cámara de aire debajo, que sería de madera, porque esta es otra habitación, ¿veis? Y está también el suelo completamente echado abajo. Y aquí igual, ¿veis? No sé cómo se ha podido... Veis que es como una cámara de aire, sí, yo creo que es eso. Que hay una cámara de aire debajo del suelo. Me imagino que para la humedad o para que no coja polvo o algo. Mirad qué habitación más chula. Y por ahí también se ha desprendido parte de la pared. Y esta habitación creo que es un baño. Pero no sé si puedes pasar por ahí. Pero vamos, sí, creo que es un baño. Vamos a salir fuera. Mirad lo que os digo. Esa es otra fábrica que hay antes de llegar al pueblo de mí. Y esto pues será otra... No, esto parece como otra zona de la casa independiente. Digo, es que esto, nada más que este pedazo es súper grande. Mirad, allí hay más edificios que no sé exactamente lo que son. Si son casas, no parecen casas, parecen como trasteros. ¿Veis? Pero son muy pequeños, parecen como una especie de trastero. ¿Veis? Son todos del mismo tamaño. Pues mirad. Mira lo que he encontrado. Exabiopia. No tengo ni idea de lo que es. Pero mirad, también hay una villa antigua. De un viejo cinturón. Ah, mira, esto es un baño. Vale. Se ven que son baños. Porque mirad la bandera. Se ve que los baños eran comunitarios. No, lo menos aquí en este espacio no se ve que hubiera un baño por estancia. Y esto sería, digo yo, a lo mejor son para cambiarse o algo. Pues mirad, qué muñeca. Qué mal rollo. Las muñecas siempre dan bastante más rollo. Y más en estos sitios. Vale. Pues nada, vamos a dirigirnos hacia el pueblo que está por allí. Y voy a ponerme los guantes, que se me han olvidado. Vamos, pues vamos a seguir por allí. Mirad lo que os digo, lo que es el pueblo. Lo que pasa es que está completamente cerrado por todos lados. ¿Veis? Esto se ve que son una especie de oficina. De hecho hay vehículos y demás. Pero me he intentado llamar por ahí, pero no veo a nadie. Pero mira lo que es el pueblo. Es grandísimo. Voy a intentar, como os digo, a ver si puedo tener permiso para poder entrar y grabarlo todo. Pero ya digo que va a ser complicado. El pueblo termina un poquito más hacia abajo, pero mirad, son viviendas unifamiliares lo que hay. Ya esto último, mirad, es 356, o sea que mínimo 356 viviendas había por aquí. Mirad, ¿veis lo que os digo? Creo que con permiso si podríamos acceder. Ya digo, yo lo voy a intentar a ver si... Mira, este tiene no sé si se aprecia, la 357. Todo esto era los mineros que trabajaban en la mina que hay más adelante. Y esto pues
Cuando se cerró la mina, pues imagino que se quedó todo abandonado. Pero aparte de eso, mirad las casas que hay también por aquí. Es que es increíble. Y acabo de ver una cosa que vaya a flipar lo que hay aquí dentro. Me he quedado. Mira qué coche. Es un SEAT. Lo que no sé qué tipo de SEAT es. Oh, mira qué pedazo de chimenea. No sé qué tipo de SEAT. Vamos a mirar. Creo que puede ser un 127. Pero no lo sé. No lo pone. No es tal como un 127, no lo sé seguro. Mira por dentro. Qué pasada. Es una pasada de verdad, ¿eh? Que aún conserven el coche por aquí. Es de esa. Una nevera. Mira qué puerta. Vamos a ver si podemos. No. Por ahí no podemos seguir. Vamos a salir fuera. Este también está cerrado. Ah, mira, pero se puede entrar. Mirad qué pasada. Estos serían como establos o algo, pero de una puerta muy pequeña. No sé realmente qué sería. Vamos a cerrar. Que lo dejemos tal y como estaba. Que no puedan decir que hemos dejado nada abierto. Pero esto ya lo han usado para varias cosas. Aquí han hecho una especie de jaula, imagino que para los animales o no sé muy bien por qué. Y esto está, yo creo que son como trasteros. Buah. Mira. Mira qué malita. Súper antigua. ¿Veis? Esto es para los cochinos. Aquí lo he reconocido por las puertecitas estas. Este sí está. ¿Veis? Y los hierros estos. Esto eran cochineras. Para los cerdos. Digo, tenían de todo. Y aquí que. Ah, mira, es como una especie de patio. Y aquí imagino que tendrían tema de gallinas. Cosas así. Se ve que se autoabastecían ellos en el pueblo. Mira, tienen ahí apilados somiers antiguos y demás. Y esto, mira qué armario. Más chulo. Mira qué pila. No sé si se aprecia en cámara. Mira, otro cinturón antiguo. La verdad que está súper guapo. No tengo que investigar a ver de cuándo se dejó el pueblo está abandonado. Y sobre todo que averiguar algún permiso para poder volver a entrar allá al pueblo. Porque yo sé que hay una escuela. Hay incluso un surtidor antiguo. Hay bastantes cosas. Bueno, pues vamos a ver si puedo dar otra vuelta por el otro lado. Y hago una pequeña pausa y si podemos ver algo más. Mira, he encontrado aquí esta puerta. A
ver si podemos pasar. Porque aquí hay como una especie de... también como de trastero. Buah. Mira. Pero eso lamentablemente está cerrado. Y por aquí tienen de esto de apero, pero no hay mucho más. Digo, esto es todo grandísimo. Es que esto no es más que para los exteriores. Aquí tiene 3 horas de vídeo. Mira, otra cochinera hay por aquí, que esa puerta está cerrada por la calle, y aquí hay un agujero. Mira, y allí una jaula con su bebedero y todo. Si eran para conejos o algo similar. Porque para gallinas lo veo muy grande. Mira, aquí hay otra puerta. Que esto es lo mismo. Mira, aquí tenemos, ¿ves? Aquí te habéis tenido palomas o algo de eso. También, y algún tipo de animal. Es que es todo grandísimo. Y mira que, no sé si es una casa o... pero todo hecha de piedra. Como antiguamente, piedra sobre piedra. Mira. Y esto está cerrado completamente. Está cerrado completamente. Pues vamos a ir ahí a esa que queda por ahí. Y si no hay más nada, pues dejaremos el vídeo por aquí. Y ya os digo, si os gusta lo que habéis visto por aquí y demás, apoyarlo con un buen like, suscribiros, dejad vuestro comentario. Y nada, los guantes los he perdido. Al final, no sé dónde lo he echado. Pero ya te digo, esto también está cerrado. Esto, pues, si veo que el vídeo tiene bastante aceptación, me moveré para buscar permiso, para poder pedir permiso y entrar dentro del pueblo. Mira qué curiosidad, mira qué caro, hecho con piezas. Para las ruedas es lo que más me gusta. Mira qué ruedas, guapísimo. Ya os digo, esto está completamente entre abandonado y no sabe si alguien viene alguna vez por aquí, pero está todo súper deteriorado. Mirad los niles de los cables de alta tensión que darían a todo esto, porque lo que sea es verdad que luz no hay. Pues nada, gente, lo dicho, os voy a enseñar esto que acabo de ver ahora mismo y mirad qué máquina. Ya ha llovido desde que se usaba la carretilla. Bueno, lo dicho, si sabéis de este sitio o incluso contactar si alguien lo conoce, yo voy a intentar ponerme en contacto con ellos para poder intentar a ver si somos capaces de obtener permiso y grabar lo que es todo el pueblo que os he enseñado por ahí por fuera, y que si hay un guía o algo que nos explique cuándo cerró el tema de la mina y demás. Pues nada, gente, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.